Algunos ciudadanos no entienden cómo para superar este revés que es la recesión hay que subir los impuestos. Sí, ciertamente subir los impuestos no es algo que le guste a la gente, que le suban los impuestos, vamos. Y es verdad también que algunos entienden que se trata de una decisión política que es procíclica, es decir, que lo razonable sería aumentar la disponibilidad de los ciudadanos para que incrementaran la demanda. Bien, eso es discutible en este momento, porque lo que se está produciendo en España es un fuerte ahorro en este momento. La sociedad española está ahorrando, ciertamente, porque está muy endeudada. Y por otra parte, es también evidente que se ha producido una disminución, digamos, del precio de la vida, del coste de la vida, que en alguna medida también pues borrará o disminuirá el impacto de la subida de impuestos. Pero en todo caso, lo que tiene que hacer un gobierno en esta situación que estamos viviendo, con la crisis económica como un gran elemento de referencia, es pensar cómo encontrar recursos. Y lo primero que hay que hacer es, sin duda, por la vía de la austeridad. Yo creo que eso lo está haciendo el gobierno austero. Por otro lado, en los mercados de endeudamiento, a donde se está acudiendo, y el tercer pilar tiene que ser el incremento moderado, en este caso, de los impuestos, y por cierto, sin subir la presión fiscal que se nos había dejado en 2004. Sobre esta cuestión, además, a mí me interesa matizar que los ciudadanos deben de tener clara la relación que existe entre los impuestos que pagan y los servicios que reciben. Y no me refiero solamente a los servicios de bienes indivisibles, es decir, la justicia, la seguridad, la defensa, que necesariamente se pagan con impuestos, sino a otros servicios preferentes que yo creo que, aunque estemos en una economía de mercado, no tienen precios de mercado, o no tienen que tener precios de mercado, ¿no? Me refiero a la sanidad o a la educación. Eso interesa decirle a la gente y preguntarle: oiga, ¿usted quiere tener una buena educación pública o gratuita o pagando? Y todos dirán que gratuita. Lo mismo ocurriría con la sanidad. Claro, incluso añadirán: oiga, es una obligación de los poderes públicos el provisionar esa sanidad o esa educación. Pero desgraciadamente gratuito no hay nada, ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales. Hay que pagarlo. Y o bien se paga como ciudadanos con un impuesto, o bien lo pagamos como consumidores con un precio. Esa es la filosofía que existe. Y en este momento es necesario hacer un esfuerzo para redistribuir por el lado de la carga tributaria, pero también para redistribuir entre los ciudadanos, en este momento los que más lo necesitan, como es el caso de los que están padeciendo la lacra del paro. Es un esfuerzo social por pilares intocables, según ustedes. Según los socialistas, esa subida de impuestos se justifica en base a esto, ¿verdad? Desde luego. Correcto. Pero la investigación, el desarrollo y la innovación no es uno de esos pilares. ¿No nos hace ser menos competitivos el hecho de recortar presupuestos o recortar inversiones en materia científica, como reclamaba la propia ministra en Ribadesella hace unos días? Es que yo no estoy de acuerdo con que se haya recortado, y por lo que sé, la ministra tampoco, porque independientemente de lo que se pueda plantear respecto a los presupuestos concretos ahora mismo de ese departamento específico, hay una ley en ciernes, la Ley de Desarrollo Sostenido, en la que se consignan dos fondos: un fondo de 20.000 millones de euros y otro fondo de 5.000 millones, que este último va dirigido a los ayuntamientos, que tienen como objetivo fundamentalmente proyectos que tengan base y componente tecnológico. Correcto. Compañeros, ¿podemos recuperar las imágenes de Cristina Garmendia? Imágenes, ahí la estamos viendo. Conversó, usted se desplazó a Ribadesella, secretario general. Sí. ¿Qué impresiones le dio? Porque estamos viendo cómo el sector científico habla ya incluso de movilizaciones. Ella reclamaba también esa apuesta. Coinciden entonces en que es fundamental, ¿no? Por eso ese fondo que usted anunciaba, que usted comentaba. Sí, de todas maneras, yo Cristina no la vi, no coincidí con ella. Estuve en Ribadesella, pero no el día, pero sí la vi en el Senado, y me consta cuál es el planteamiento. Correcto. Tanta aportación, como hablamos de presupuestos, usted es un experto en investigación, sobre todo en recursos, pues en recursos energéticos. Hay un tema de actualidad, un tema que se ha llevado incluso en los últimos tiempos a la Junta General del Principado de Asturias. El tendido eléctrico Sama Velilla, secretario general. Hay unas diferencias entre los socialistas leoneses sobre una misma realidad y los socialistas de aquí de Asturias. ¿Por qué ustedes defienden con tanto ahínco ese trazado eléctrico que tantos disgustos y tantas canas parece que le están sacando? Bueno, dos puntualizaciones. Yo no soy un experto energético. Conozco ese mundo y fui portavoz de energía, es verdad, en el Congreso de los Diputados.
Y las diferencias no son entre los socialistas asturianos y los socialistas leoneses. Las diferencias se plantean entre posiciones que existen en Asturias y que existen en el conjunto de las fuerzas políticas de León. No lo olvide que han sido... Por unanimidad, correcto. Por unanimidad, efectivamente, lo que no hace el asunto menos grave, ¿verdad? Vende más esto, yo entiendo usted. Interesa de todas maneras matizarlo, ¿no? Es más morboso. Sí, mire, nosotros, y no nosotros, Red Eléctrica de España, que es quien debe de plantear cómo se distribuye la energía eléctrica al conjunto del país, de manera que resulte pues, más económico, con menos restricciones y con menos pérdidas, pues diseñaron una serie de redes en 400 kilovoltios, como es esta de la que estamos hablando. Una salida hacia Velilla, es decir, hacia el sur, también una a Sotopenagos, que se está ejecutando, afortunadamente hay otra hacia Galicia que también se está ejecutando, es decir, en fin, no quedamos absolutamente aislados, pero aquí ya hemos tenido problemas muy serios, porque yo recuerdo que esta línea ya estaba ejecutada en Asturias por redes, precisamente. Bueno, luego fue imposible hacerlo también por las, en fin, reticencias, más que reticencias, ¿no? La apuesta que se hizo en aquella parte de León, y luego Red Eléctrica de España, que insisto es la responsable del trazado y del proyecto, pues la planteó por esta zona central. Bien, se trata de una red de utilidad pública y con esa declaración yo creo que Red Eléctrica debe atender a reclamaciones que se hagan en León, que sean razonables desde el punto de vista ambiental, y a rectificaciones más o menos puntuales, más o menos importantes en lo que es el trazado que se ha diseñado, ¿no? Ahora, no tengo ninguna garantía, sino justamente todo lo contrario, sabiendo el precedente que tenemos, de que no se trate, no solamente de que no pase por aquí, sino de que no pueda pasar absolutamente por ningún lugar de la vecina provincia, ¿no? Las encuestas de diferentes diarios, uno de ellos el diario El País, no parece muy sospechoso de ser del Partido Popular, apuntan a 4 puntos por encima en favor del Partido Popular si hubiese elecciones. Queda mucho, 2 años y medio en política son un mundo, pero ¿les hace dudar sobre el camino trazado hasta el momento, secretario general? Desde luego que no. Desde luego que no, porque entre otras cosas no se puede gobernar a golpe de encuesta. Y mucho menos gobernar a golpe de encuesta, como usted dice, a más de la mitad del periodo legislativo, ¿no? Yo creo que un gobierno que quiera gobernar, pues de lo que debe tratar es no solo de guiarse por las encuestas, sino procurar influir en las encuestas, es decir, influir en la opinión pública y trasladar la idea de que lo que hace es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es en lo que nosotros creemos. Es más, yo pienso que las políticas que se están haciendo en este momento, las políticas sociales, dan o manifiestan muy claramente cuál es la identidad política de este gobierno, la identidad ideológica, mucho más que las macroeconómicas, porque esas no son demasiado distintas entre los diferentes partidos. Sin embargo, las políticas sociales sí. Esas son diferentes y nosotros nos estamos diferenciando en ellas porque creemos, además, esas políticas que son pues la mejor apuesta que se puede hacer para efectivamente salir de esta crisis. No sé si son ustedes unos idealistas o son un poco ingenuos. Serían los primeros políticos, el primer partido político que confía en sus ideales y que gobierna a espaldas de lo que pueda pasar en las urnas. El propio José Blanco, su vicepresidente, pues en los últimos tiempos ha dicho que por encima de todo están los ciudadanos, las necesidades sociales, y que si pierden las elecciones, perdidas están. Sí, lo ha dicho. ¿Lo ha dicho? Además, tiene razón, pero de todas maneras, yo creo sinceramente que esto no nos lleva a perder las elecciones. De verdad que un partido político y un gobierno al que se sustentan sean consecuentes con las ideas del partido, yo creo que no es malo, que es bueno, al contrario, que los ciudadanos tienen que entenderlo. De todas maneras, insisto, nosotros siempre estamos en clave política y en clave electoral. Hablo de los partidos políticos y los dirigentes. La gente no. La gente está en clave electoral pues cuando corresponde a ese tiempo, y el tiempo electoral falta mucho. Correcto. Para llegar, ¿no? En el ámbito, en clave regional, Javier, no entiendo por qué tendieron la mano al Partido Popular en el debate de orientación política para negociar esos presupuestos regionales cuando no lo necesitan. ¿Fue de cara a la galería? No, pero es muy sencillo. Nosotros en ningún momento dudamos de quién es nuestro socio y con quién íbamos a poner en marcha esos presupuestos y aprobarlos, que es con Izquierda Unida, que forma parte del gobierno. Eso no se duda ni se discute. Otra cosa es que nos pareciera razonable, y yo creo que Izquierda Unida también, creo, eso no se ha manifestado, no me consta,
pero que el Partido Popular, en lugar de plantear una enmienda a la totalidad, negase al conjunto de los presupuestos, pues pudiera negociar alguna cuestión concreta que le pudiera razonable a él y a nosotros también, ¿por qué no? Y, bueno, pues participar en algo, presupuestos que además este año son fundamentales como, digamos, palanca económica para apuntalar a Asturias y para proyectarla fuera de la crisis. Sin embargo, recibieron una bofetada del Partido Popular. El último ejemplo, el Plan A. Cuando los alcaldes, incluso en la Federación Asturiana de Municipios, dan el visto bueno a los proyectos, en los últimos días lo han calificado de raquítico algunos diputados. Sí, pero bueno, eso es una incongruencia y un poco esquizofrénico, ¿no? Estamos acostumbrados de todas maneras a que en el Partido Popular pues no haya mucho sintonía en lo que dicen unos y otros dirigentes, o sea que a mí no me ha cogido de sorpresa en absoluto, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando en el debate de orientación política escuchan de boca del presidente del Partido Popular de Asturias referirse a algunas sociedades dependientes del gobierno del Principado como chiringuitos? Sí, vamos a ver, lo que subyace ahí es un descrédito de lo público. Eso es el fondo ideológico que está en estas manifestaciones, ¿no? Que tiene además otras connotaciones vinculadas a supuestas corruptelas, etcétera, dentro de lo público. Es algo atávico entonces. Sí, bueno, piense usted que de todas maneras el Partido Popular gobernó y estas entidades, sociedades o entidades públicas existían, la inmensa mayoría. Y en ningún caso, seguramente porque no podían por la relación de fuerzas en aquel momento en el Parlamento, pero las privatizaron, las gobernaron mal, eso sí es verdad, pero continuaron que sí. Ahora, ¿qué ocurre? Mire, usted piense la situación de Oviedo. En Oviedo se ha privatizado todo, el agua, el transporte, la basura, ¿sí? Hasta el cementerio, ¿no? Entonces, ese modelo, que es de gestión privada de lo público, es el que les interesa traspasar al conjunto de las administraciones públicas y en este caso al gobierno del Principado, ¿no? Luego, ciertamente, si no fuera porque las manifestaciones son groseras, tiene coherencia con un ideario político muy concreto, que es el de la derecha española, del Partido Popular. Y que no le lleve en Oviedo el coche elaborado porque va a tener que pedir un crédito con la subida de este año. Javier, ahí estamos viendo precisamente imágenes de la presentación de ese plan A con algunos alcaldes. ¿Cómo han recepcionado ustedes la posibilidad de ese rechazo por parte del principal partido de la oposición a sus planes para recuperar la situación económica en Asturias? Bueno, pero el rechazo es retórico. ¿Es retórico? Yo estoy convencido. ¿Usted cree que de verdad que se van a negar a administrar esos recursos? ¿Es simplemente oponerse por oponerse? No lo sé, no quiero yo adelantar una opinión, pero estoy convencido de que no se van a oponer a recibir los recursos en absoluto, y además no pueden hacerlo, en concreto, el Ayuntamiento de Oviedo. Dígame usted, ¿qué otros recursos son aquellos con los que va a contar para hacer política, para hacer inversiones, si prácticamente está exhausto? Se ha salvado durante este ejercicio con el plan E. Bien, pero explíqueme una cosa entonces, ¿el alcalde de Oviedo entonces hace un gran ejercicio de hipocresía cuando rechaza el plan E y después desarrolla actuaciones en el marco de esas ayudas? Bueno, vamos a verlo enseguida, ¿verdad? Vamos a verlo, sí. Pero usted no pida congruencia donde estamos oyendo pues cosas tan discordantes uno y otro día. ¿Quién manda en el Partido Popular de Asturias? ¿Cascos, el señor Gabino de Lorenzo u Ovidio Sánchez? Bueno, mire, Cascos no. Se lo digo porque es tan evidente, ¿no?, que por los periódicos, etcétera, que Cascos no. Ya entre Ovidio Sánchez y Gabino Lorenzo, en fin, yo tengo una opinión formada, pero prefiero callarme porque soy un dirigente político y no me gusta, pues, tratar de los asuntos internos de otra organización. ¿Me iré a la cama con la intriga entonces, secretario general? Yo creo que usted sabe perfectamente quién manda en el Partido Popular. Bueno, ¿y en la FSA quién manda? Pues los militantes. ¿Hay nuevos tiempos, corren nuevos tiempos en su organización? No, ¿nuevos tiempos en qué sentido? ¿En que van todos a una, como Fuentovejuna? Bueno, pero yo creo que eso no es una opinión que yo comparta. Quiero decirle que en el seno del Partido Socialista hay debate permanente. Vaya si ha habido debate. Esta organización, hoy mismo lo ha habido, ¿no? Pero yo llevo pues ya 9 años como secretario general y en estos años, en todo este tiempo, lo que tengo que agradecer al partido es la sintonía y la manera en que se han llevado los acuerdos y los desacuerdos en el seno de la organización. ¿Le molesta que se hable con tanta insistencia de la sucesión por parte del presidente del Principado de Asturias
siempre sale la quiniela el nombre de Javier Fernández? Por parte del Principado de Asturias, no, la sucesión. Perdón, por parte al Principado de Asturias. Gracias por la corrección. Cualquier día se pone usted a presentar aquí conmigo. No, en absoluto, no quiero yo interferir, pero bueno. Es que estoy mirando las imágenes, le estoy diciendo a nuestro señor realizador que hay que poner las imágenes y entonces los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. No, pero bueno, dígame, ¿le molesta que siempre salga usted en la quiniela a presidente del Principado de Asturias? No me molesta en absoluto porque soy el secretario general y eso forma parte del papel. Otra cosa es pues cuáles son los tiempos para tomar esas decisiones, por quién debe tomarlas, que son los órganos del partido, y el momento en que debe hacerse. No va a profundizar mucho en ello, ¿verdad?, de momento. Usted ha sido muy duro con la COE, con la patronal. Hay una diferencia tan grande, materializada en los últimos días, precisamente con esa manifestación por las calles de Oviedo, entre empresarios y sindicatos, que da la sensación de que esto agrava todavía más este actual momento de recesión si se rompe ese pacto social. ¿Cuál de las dos partes no ha colaborado, tiene culpa, si es que hay una culpa existente en todo esto? Mire, uno de los mayores activos que tiene esta sociedad es el pacto social, que tenía la sociedad española. Y afortunadamente en Asturias seguimos preservándolo. Yo creo, de verdad, que no se ha llegado a un acuerdo esencialmente por la posición de la patronal. Es honradamente lo que tengo que decir, porque he escuchado al presidente de la patronal española, pues no hace tanto tiempo, hace un año, hablar de la necesidad de abrir un paréntesis en el libre mercado y pedir la intervención del Estado. Pero hace bien poco, incluso a micrófono cerrado, suponemos que, por tanto, con absoluta sinceridad, pues criticaba y culpaba de la crisis al presidente Zapatero. Eso resulta evidente, hablaba y loaba a Esperanza Aguirre como, en fin, la esperanza también, ¿no?, para resolver los problemas económicos de este país, ¿no? Pero más allá de eso, los planteamientos de la patronal, aunque fueran para empezar la negociación, no digo que luego no pudieran modularse, pero planteamientos respecto a la reforma que se pretendía en el mercado laboral y a la reducción insoportable de 5 puntos en las cotizaciones sociales, yo creo que era demasiado dura para poder sostenerse en este momento, ¿no? Es más, yo creo que una reducción de esas características en las cotizaciones sociales llevaría a la insostenibilidad de las pensiones públicas en España. Tendríamos que hablar de pensiones públicas más bajas y de pensiones privadas complementarias para el que pueda efectivamente complementarlas, como ocurre en Gran Bretaña o en otros países. ¿No va a acceder, por tanto, el Partido Socialista, como ya ha anunciado, al abaratamiento del despido, que ha sido uno de los caballos de batalla? No, una cuestión es que haya que retomar, o que seguramente se retomará en su día la negociación y se llega a un acuerdo, que todos lo deseamos, y otra cosa es que ese acuerdo pase exclusivamente, como parecen plantear, por un abaratamiento del despido, que yo quiero dejar una cosa clara aquí. Pues dice, es que el despido es muy caro en España. Bueno, depende. Para un 30% de la población empleada no es nada caro. Desgraciadamente es simplemente centrifugarlo, ¿no? Es lo que ha estado ocurriendo ahora, porque hay un 30% de empleo precario. Si se refieren al empleo fijo, bueno, seguramente es caro 45 meses y un máximo de 42 días trabajados, un máximo de 45 meses, no lo sé, pero eso es el despido improcedente. Es decir, el despido improcedente por causas objetivas, es decir, no hay causas tecnológicas, ni económicas, ni causas disciplinarias. O sea, que se despide... Quod nominor leo, porque... Bueno, pues un poco a capricho de la empresa, ¿no? Ese sí, probablemente sea caro, si se interpreta así. Pero ¿qué se pretende? Que ese despido improcedente pues le salga prácticamente gratis. Esa es la cuestión, ¿no? Conversaremos con Severino García Vigón, presidente de los empresarios, en los próximos días. Hay un asunto de actualidad en las últimas horas, no podemos detenernos mucho en él, es más bien de ámbito nacional, pero yo no sé si en el seno de la Federación Socialista Asturiana, el caso Gürtel, el levantamiento del sumario, pues el hecho de que la Esperanza Aguirre, la presidenta de la comunidad, haya cortado cabezas y que se hable ya de una financiación irregular, les da un respiro ante esta situación que casi les agobiaba por la crisis. No, mire, una cosa es la situación económica a 2 años y medio, porque yo creo que gobernar no es pararse, pues, digamos, en las curvas inmediatas del camino, ¿no? Un gobierno tiene que mirar un poco más lejos, ¿no? En lo que es el perfil a medio plazo y sobre todo intercalando, introduciendo lo que es el largo plazo en las decisiones estratégicas, ¿no? Por tanto, vamos a situar las decisiones económicas, la salida de la crisis por un lado y lo que es el problema, en este caso de corrupción, en el seno del Partido Popular por otro, que yo creo que es algo que preocupa
al conjunto de la sociedad española, mucho, espero que también mucho al Partido Popular. Y nosotros, yo creo que los españoles en general, estamos viendo con mucha preocupación el fenómeno Berlusconi en Italia, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenía miedo de que eso podía ser algo anticipatorio, que llegara en un momento a otros países, incluido España. Y yo le tengo que confesar que lo que estaba pasando en Valencia y esa especie de búsqueda de legitimación en las urnas de una serie de corruptelas evidentes me preocupaba muchísimo. Ahora lo que vemos es que no era un problema localizado en Valencia, sino que la metástasis se reparte, ¿no? En cualquier caso, Berlusconi ayer no ha encontrado el refrendo por parte del ordenamiento jurídico, y ni siquiera Camps, incluso en el caso de que se legitime en las urnas, no da la sensación de que el ordenamiento jurídico vaya a ampararle si hay esa presunta financiación irregular. No vamos a mezclar los poderes públicos, señor Fernández, sería un error a todas luces para ustedes y para cualquier partido, en eso estamos de acuerdo. Sí, vamos, yo lo que creo es que el Partido Popular debe de tomar decisiones drásticas en este asunto, porque hasta ahora ha tenido, seamos sinceros, un doble lenguaje, una doble moral. Ahora, presuntamente tiene también una doble contabilidad, ¿no? Y si no lo cortan inmediatamente, pues la gente pensará que el Partido Popular no solo puede ser un peligro para el estado de bienestar o las medidas sociales, sino para la salud democrática de este país. Y hablando de salud democrática, lo he dejado para el final, lo hemos dejado para cerrar este informativo, porque ha sido, sin duda, uno de los asuntos que ha centrado nuestro interés en los últimos meses y en los últimos años. Dígame una cosa, señor Fernández, ¿es mejorable el plan minero? Unos, desde el Gobierno del Principado de Asturias, nos dicen que la tramitación es imposible, que la orografía hace prácticamente inejecutable en los tiempos. Y por otra parte, otros aseguran que sí que es mejorable. Hablo de los sindicatos mineros y de algunos alcaldes. ¿Cuál es la realidad de los fondos mineros? Usted se está refiriendo a la gestión de los fondos mineros, ¿no? A la gestión y ejecución, a las dilaciones en el tiempo, a ese dinero parado. Hablamos de no sé de cuánto dinero, porque entre el Partido Popular y PSOE, pero hablamos de mucho dinero, y en tiempos de crisis, pues esto lo hace todavía más grave. Sí, bueno, los fondos mineros, fondos para la recuperación económica de las comarcas, han sido de unas cantidades también ingentes, ¿no? Hablamos de los que quedan por hacer, pero es que lo que se ha realizado ha sido desde luego, muchísimo también, ¿no? Pero eso no exonera de... No exonera. Luego, también es verdad que hay una formidable complejidad burocrática también, porque estamos hablando de 3 administraciones implicadas en un mismo proyecto, y algunos de los proyectos tienen problemas orográficos muy serios, como ocurrió con la de Vimenes, otros ambientales, como el caso de Túnez de Rañadero. Algunos tienen un componente técnico complejísimo, como es el soterramiento del Langreo, ¿no? En el campus de Mieres, en lo que se ha invertido, todavía queda una parte reseñable, importante por invertir. Quiero decir que, desde un punto de vista objetivo, tanto por la dimensión de algunos proyectos, como por la complejidad de la gestión, las administraciones que participan en ellos. Fíjese usted, hay ayuntamientos que tienen también problemas, pues para suelo industrial, definirlo, concretarlo, realizarlo, pues porque tiene que cambiar los planes urbanísticos. Un ayuntamiento en concreto, que no procede ni comentarlo, cuál es específicamente, pero que todavía no ha encontrado el sitio para hacer un polígono industrial programado en el primer ejercicio del plan. En fin, estas cosas que luego se ven globalmente, son muchos los recursos que han quedado inmovilizados, y entonces eso genera, bueno, pues la lógica discrepancia política. Lo que no pueden renunciar las administraciones, los sindicatos, los partidos, es a instar a quienes ejecutan estos planes de manera tan compleja a que lo hagan de una manera cada vez más eficiente, ¿no? Ahora, hagámoslo desde la consideración objetiva de las dificultades que requieren algunos de ellos para llegarlos a cabo. O sea, que algunos sí son mejorables y otros no. Bueno, yo creo que todo, en los fondos mineros y en la gestión pública en general, es mejorable, algunos en mayor medida y otros en... Pues Javier Fernández, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, ha sido un placer tenerle con nosotros. Nos ha pasado el tiempo volando, hay muchos temas que se han quedado en el tintero. Dígame una cosa muy rápido, no estaba ni siquiera en el cuestionario que le habíamos presentado. ¿Se puede mejorar la mancomunidad del Valle del Nalón? ¿Se va a dar un impulso por parte de la FSA y del Gobierno del Principado de Asturias para impulsarla? Bueno, el impulso de la FSA es un impulso exclusivamente político. Político, correcto. Y ese, más moral que otra cosa. Y ese se ha dado permanentemente, ¿no? Esperemos que también se dé desde el Gobierno y, por supuesto, que los componentes, que eso es básico, el conjunto de los componentes de la mancomunidad sean receptivos a ese impulso, ¿no? Bueno, ojalá que sea así.